para iniciar un curso de introducción a la antropología, bien sea para antropólogos o para no antropólogos, uno podría hacerlo lo que por lo general se hace en las universidades. Me pasó a mí pues hace ya varios años y por lo que he visto sigue siendo igual, y es diciendo: miren, la antropología es el estudio del ser humano, particularmente de la cultura o de las culturas que han existido en el mundo, y hacerlo indicando las ramas desde las cuales se puede hacer este estudio, ¿no? del ser humano. Comencemos así, con ese cliché, pero después les voy a mostrar por qué resulta insuficiente, al menos desde mi propia perspectiva. Una primera rama de la antropología sería la antropología física, que básicamente estudia cuándo surge la especie humana, cuándo nos desligamos del género Homo, que surge hace más o menos 2 millones de años, y cómo pasamos a llegar a ser Homo sapiens, simios que caminan erguidos pero que también tienen capacidad de razonar, hace más o menos 200.000 años. Esa rama, digamos, está muy enfocada en el pasado por su naturaleza, y en el presente tiene algunas derivaciones como la antropología forense, que estudia huesos humanos, incluso en casos como matanzas colectivas. Suena un poco macabro, pero se puede aplicar, digamos, ese conocimiento de cómo son los huesos humanos para rastrear en una matanza que haya habido en pasados recientes si los huesos encontrados son de hombres o de mujeres y de qué edades, etc. Hay otra rama que es la arqueología, también muy centrada en el pasado, que tiene que ver ya es con lo que deja materialmente una cultura, lo que llamamos vestigios, ¿cierto? O comúnmente, digamos, los monumentos o las construcciones o las incluso vasijas que hayan dejado las culturas, para clasificar, identificar como periodos de tiempo que corresponden a ciertas culturas o a otras. Esa rama también se puede aplicar en el presente cuando se va, por ejemplo, a construir un edificio. En los diferentes países del mundo suelen pedir un estudio arqueológico para evitar que se pierda patrimonio cultural. Otra rama sería la antropología lingüística, que es el estudio a nivel mundial y a nivel de la historia de cuáles son las diferentes lenguas que ha tenido el ser humano, cómo han surgido, cuáles son sus características, etcétera, etcétera. Y por último, una rama, digamos, que sería transversal, que sería la antropología sociocultural, que es, digamos, el campo en el que yo me he formado. En Francia la llaman, por ejemplo, etnología, etno de etnia y logía de estudio, que aplica justamente un método etnográfico, ¿cierto? Que es escribir sobre las etnias o sobre las culturas en el presente, ¿cierto? Grupos humanos actuales. Hasta ahí, con esas 4 ramas hay para distraerse bastante. Imagínense todas las temáticas que caben dentro de lo que puede estudiar la antropología sociocultural, que se concentra en cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan los grupos humanos actuales. Hay mucha tela de donde cortar en todos los ámbitos: la religión, el arte, la política, la economía, la culinaria, todo lo que ustedes se imaginen. Dentro de todos esos temas, yo quiero ponerles como ejemplo uno que considero, y en eso coincidimos tanto antropólogos como profesionales de otras áreas, que es esencial hoy en día, y es el tema de género. Es decir, las ideas que tenemos sobre lo masculino y lo femenino en diferentes culturas en el mundo. Resulta que hacia principios del siglo XX, Margaret Mead, que es una antropóloga, o era una antropóloga estadounidense, viaja, primer elemento propio del antropólogo, viaja, ¿no? Sale del escritorio, de la comodidad, digamos, de las ciudades, para irse a convivir con culturas no occidentales. Cuando digo no occidentales, nos referimos a que no sean ni estadounidenses ni europeas o australianas, que fueron las regiones del mundo donde pues, surgió la antropología, ¿no? Entonces Margaret Mead se va para Papúa Nueva Guinea, y allí imagínense que se encuentra con culturas en las que lo que nosotros hemos pensado que es lo masculino, allá es diferente. Entonces, por ejemplo, nuestra cultura occidental tendemos a pensar con base en relatos como el relato bíblico, que el hombre es quien domina, el hombre es quien tiene la autoridad, que el hombre debe ser rígido, ¿cierto? Fuerte, no debe llorar. Esas ideas sobre lo masculino encuentra Margaret Mead que en una cultura como los Chumbuli o los Mundugomor resulta que es distinto. Y en los Chumbuli en particular, lo que aquí consideramos femenino, por ejemplo, ser muy cariñoso con los niños, ser muy suave, muy delicado, como hablar así suave, resulta que es una cualidad que no necesariamente es propia de las mujeres, sino que al contrario, en esa sociedad se considera muy masculino ser muy suave, muy delicado.
Lo hago un poco a manera de mofa para que ustedes capten cómo la antropología tiene que ver con el cuerpo, con lo íntimo, con lo que imaginamos que es correcto e incorrecto. Eso nomás ya nos da elementos para entender una clave de la antropología, y es que al conocer otras formas de vida lleva a cuestionar la cultura propia, porque claro, Margaret Mead era por ejemplo una mujer lesbiana. Cuando regresa a Estados Unidos y a ella le dicen marimacha porque no le gustan los hombres, pues imagínense cómo se sentiría, como oiga, no me ridiculicen a mí, porque es que en el mundo no hay una sola manera de ser hombre o de ser mujer. ¿Qué pasa? Que ese componente crítico de la antropología, que es muy valioso, creo personalmente que se limita mucho cuando, al menos en la formación en antropología en la mayoría de universidades en el mundo, la manera de enfrentar el hecho de que hay diferentes maneras de vivir la cultura es recurrir a filosofías muchas veces radicales como el marxismo. Muchas feministas encontraron en el marxismo, que buscaba un cambio de sociedad, un cambio de la estructura capitalista, una ideología que les podía servir para decir, venga, tenemos que eliminar el capitalismo y también tenemos que eliminar el machismo. Y no voy a decir que eso esté bien o esté mal. Lo que sí voy a decir es que no es la única perspectiva filosófica con la cual un antropólogo puede abordar el mundo, o una persona no antropóloga, por ejemplo un publicista o un comunicador que se acerque a la antropología después de conocer lo que la antropología le ofrece, o sea, esa actitud de sorprenderse frente a cómo funciona el mundo. Pues imagínense, si un publicista se va a volver marxista, pues no lo van a contratar, ¿cierto? Y aquí entramos en lo que para mí ha sido pues un proyecto, digamos, académico y de vida, y es, venga, ¿cómo concilio esa capacidad crítica que da la antropología con también un asunto práctico? Y es, por ejemplo, si tú eres un publicista y vas a aprender antropología, no se trata solo de que aprendas a criticar cómo son las cosas, sino que también busques, sin perder esa crítica, eso cómo le puede servir, por ejemplo, a las empresas, a las marcas, ¿cierto? Un asunto que vamos a ver a lo largo de este curso, entre otros, es que una persona que comprenda los cambios de género que se están dando en el mundo, las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades, puede aliarse con marcas que justamente también buscan un cambio, ¿no? Marcas que diseñan prendas de vestir no binarias, son innovadoras y pueden ser muy rentables justamente porque son muy escasas, ¿no? Todo esto para decir a manera de abrebocas frente a lo que es la antropología, que no basta acercarse a la antropología desde la visión clásica, tradicional de las ramas que estudian cómo es el ser humano, sino que una tendencia fuerte, no tanto en Colombia, pero sí en países como España, es que la antropología, además de darnos elementos para conocer cómo son los seres humanos, nos ayude desde elementos filosóficos a preguntarnos cómo deberían ser esos seres humanos, entendiendo que esos elementos filosóficos pueden ser de naturaleza marxista, es decir, bienvenidos a aquellos profesionales a los que les sirve ser marxistas, por ejemplo, en movimientos políticos, por ejemplo, aquellos antropólogos que trabajan en ONG, pero bienvenida también la antropología que se inspira en otras filosofías que no son tan de naturaleza radical, sino que son más de centro o incluso de derecha, ¿no? Filosofías conservadoras que buscan desde perspectivas distintas a las marxistas comprender la diversidad humana y buscar una manera de conciliar esa diversidad en lo teórico, pero sobre todo en lo práctico, porque aquí estamos en este mundo real en el que necesitamos trabajar además de pensar. En un siguiente contenido hablaremos entonces de por qué el horizonte de la sostenibilidad, particularmente de los objetivos de desarrollo sostenible, nos puede dar un piso común para que antropologías orientadas desde distintas filosofías, marxistas y otras también más conservadoras, pues puedan dialogar para en últimas lograr que esta especie no se acabe.